Desde tiempos ancestrales, el océano ha sido el enigma más profundo de la humanidad. Un vasto abismo que guarda silenciosamente secretos, tragedias y horrores que jamás debieron emerger. Esta noche, acompáñame, porque escucharás 7 relatos reales y legendarios que revelan lo que sucede cuando alguien osa desafiar al mar. Pero te advierto, la tercera historia cambiará para siempre la forma en que lo miras. El enigma del Mary Celeste, el barco fantasma, 1872. Zarpamos en calma, con provisiones suficientes y un rumbo claro hacia Génova. Todo parecía estar bajo control, pero desde el tercer día, las noches empezaron a sentirse diferentes. La cubierta crujía con pasos que no pertenecían a nadie, y algunos juraban escuchar conversaciones en un idioma extraño que se perdían con el viento. Recuerdo a un compañero, Miller, gritando a medianoche que había visto a alguien de pie en la borda, con los ojos brillando en la oscuridad. Corrimos todos, pero no había nadie. La tensión aumentaba. El capitán ordenó rezar y mantenernos unidos, pero el ambiente se volvía cada vez más sofocante. Una mañana, al salir de mi camarote, el silencio era absoluto. Los hombres habían desaparecido. Sus pertenencias estaban intactas, la comida en su lugar, incluso las pipas todavía encendidas. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, arrastrados por manos invisibles. Yo estaba solo, rodeado por un mar que parecía burlarse de mí. No recuerdo cómo llegué a tierra, ni cómo sobreviví. Solo sé que el barco quedó a la deriva, como un ataúd vacío. Y aunque muchos dicen que fue motín o accidente, yo sé la verdad. Alguien o algo vino por nosotros en mitad de la noche, y aún lo escucho llamando mi nombre. El canto de las sirenas, Antigua Grecia. El viento soplaba suave, las aguas parecían tranquilas y la ruta prometía ser segura, hasta que escuchamos el primer canto. No era humano, pero tampoco animal. Era algo intermedio. Una voz tan hermosa que el alma parecía querer abandonarte para seguirla. Mis hermanos de mar comenzaron a llorar. Otros se lanzaron al agua sin pensarlo. Yo me até al mástil con fuerza, siguiendo la advertencia de Ulises, pero la cuerda no me salvó, porque vi sus formas en las olas. Figuras que parecían mujeres, pero sus cuerpos eran deformes, alargados, con bocas que se abrían más de lo que un rostro humano debería. No eran cantos, eran gritos disfrazados. Uno a uno mis compañeros desaparecían entre las aguas. Escuchaba cómo sus huesos crujían, cómo sus gritos eran acallados por las criaturas. Cerré los ojos, pero aún podía sentir la vibración de esos sonidos en mis costillas, como si quisieran arrancarme el corazón. Dicen que sobreviví gracias a la astucia, pero no es verdad. No fue la cuerda lo que me protegió, fue algo peor. Ellas me dejaron vivir, porque aún en mis sueños escucho su canto, como si supieran que algún día volveré al mar. Y cuando eso pase, no tendré escapatoria. El barco que inspiró la novela de Herman Melville, Moby Dick, el ballenero Essex, 1820. El Essex no era un barco cualquiera. Era un ballenero estadounidense, zarpado desde Nantucket, con un objetivo claro: regresar con la mayor cantidad de aceite de ballena posible. Éramos 21 hombres en cubierta, acostumbrados al peligro del mar, pero nada nos preparó para lo que ocurrió. Durante semanas cazamos sin descanso,
hasta que nos topamos con un cachalote enorme, un monstruo de más de 25 metros que parecía observarnos con furia. No era como los otros, nos estudió y luego atacó. El animal emergió con una violencia indescriptible. Embistió el casco una y otra vez, como si entendiera dónde golpear. El barco se partía y los hombres gritaban en pánico. Yo juraría que en sus ojos había algo más que instinto. Era odio, como si el océano mismo hubiese enviado a esa criatura como castigo por lo que le hacíamos a sus hijos. El Essex comenzó a hundirse y nos vimos obligados a huir en pequeñas balsas improvisadas. La verdadera pesadilla empezó ahí. Pasamos semanas a la deriva. La comida se agotó rápido, el agua también, pero lo que más nos atormentaba no era el hambre ni la sed, era la presencia. Todas las noches, algo golpeaba nuestras balsas desde abajo. Sentíamos un cuerpo inmenso rozando la madera como si jugara con nosotros. Algunos juraban haber visto un ojo enorme brillando bajo la superficie, siguiéndonos en silencio, esperando. El mar no nos dejaba descansar. La desesperación nos llevó al límite, y los sobrevivientes tuvieron que hacer lo impensable para seguir vivos. Los libros dicen que el cachalote fue solo un accidente, que la tragedia nos convirtió en leyenda y hasta inspiró la novela Moby Dick, pero yo lo sé. No fue un animal común, fue un mensajero del océano, una advertencia viviente de que nunca debimos desafiar sus profundidades. Y cuando cierro los ojos, aún siento los golpes bajo la madera, como si ese monstruo siguiera buscándonos en cada ola. El naufragio del Batavia, 1629. El Batavia encalló frente a las costas de Australia. Pensamos que habíamos sobrevivido a lo peor, pero el verdadero infierno nos esperaba en tierra. Un hombre tomó el mando y convirtió la isla en una carnicería. Ejecutó, manipuló y nos obligó a matarnos entre nosotros. Más de 100 murieron, y eso solo fue lo visible, porque de noche había algo más. Sombras extrañas caminaban en la playa, como si el naufragio hubiese liberado espíritus del mar. Algunos decían ver siluetas emergiendo entre las olas, arrastrándose en la arena para rodear nuestras fogatas. Nunca se acercaban, pero siempre estaban ahí, vigilando. Recuerdo una madrugada en que me alejé a buscar agua. Sentí que alguien me seguía. Volteé y vi huellas frescas en la arena, pero no había nadie. Sentí el aliento frío en mi cuello y juraría que alguien susurró mi nombre. Regresé corriendo al campamento con la sensación de que algo invisible me acechaba. Los historiadores cuentan la historia como un motín y un asesinato en masa, pero yo sé que no fue solo eso. Algo vino con nosotros en el barco, algo que se alimentó de nuestra desesperación. Y aunque escapé, cada noche cierro los ojos y siento esa misma respiración en mi oído, esperando a que regrese al mar. Los aviones del Triángulo de las Bermudas. Éramos 5 aviones, el Escuadrón 19, en diciembre de 1945. Salimos a un ejercicio rutinario, pero pronto algo no encajaba. Las brújulas comenzaron a girar sin sentido, y ninguno de nosotros sabía en qué dirección íbamos. La radio estaba llena de estática, y cuando logramos comunicarnos, solo dijimos lo que todos sentíamos. No sabemos dónde estamos. Todo el océano se ve igual. El cielo se oscureció, aunque no había nubes de tormenta. Y entonces vimos luces, primero bajo el agua, moviéndose como si fueran enormes criaturas luminosas. Luego ascendieron hacia el aire, flotando a nuestro alrededor. No eran bengalas, no eran estrellas. Se movían como si pensaran, como si nos rodearan. Uno de los pilotos gritó que no eran de este mundo. Después, silencio. Nunca más escuché sus voces. Intenté girar hacia el oeste, pero no había horizonte. Solo una neblina espesa y un zumbido que me atravesaba los huesos.
Mis relojes dejaron de marcar la hora. El combustible desaparecía más rápido de lo normal. Lo último que recuerdo es una luz cegadora al frente, como una puerta que se abría en el aire. Y luego nada. Oscuridad. Si esta grabación llega a alguien, escúchenme bien. No crucen estas aguas. El mar aquí no pertenece a la tierra. Usuro Bune, la mujer del barco hueco, 1803. Los registros antiguos del periodo Edo cuentan algo que hasta hoy nadie puede explicar. En 1803, pescadores de la provincia de Hitachi encontraron en la playa un objeto extraño arrastrado por las olas. No era un barco común. Tenía forma de cápsula, con ventanas de cristal y símbolos grabados en sus paredes como si hubiese sido construido por manos que no pertenecían a este mundo. Al principio pensamos que era un artefacto extranjero, algún navío pequeño que había naufragado. Pero al acercarnos, notamos que su superficie no era de madera ni de hierro conocidos. Dentro, vimos a una mujer joven, de aspecto distinto al nuestro. Su cabello era rojizo, su piel demasiado clara, y en sus manos sostenía una caja que no permitió que nadie tocara. Ella intentaba comunicarse, pero hablaba un idioma imposible, un murmullo que parecía música, o quizá un rezo. Algunos de mis compañeros decían que era una diosa, otros que era un mal presagio. Yo solo podía sentir el frío en el aire, como si la presencia de aquella mujer hubiese traído consigo algo que no pertenecía a nuestro mundo. Los ancianos del poblado, temiendo desgracias, ordenaron que la mujer fuera de vuelta al mar dentro de su barco. La arrastramos hasta que la marea la reclamó. Nadie volvió a verla, ni a escuchar de ella. Pero desde aquel día, muchos pescadores comenzaron a ver luces en el horizonte, flotando sobre las aguas, como si buscaran algo o a alguien. Y a veces, cuando las olas golpean fuerte, todavía creo escuchar su voz en un idioma imposible, llamando desde la bruma. El Kraken, el famoso monstruo de la mitología nórdica. El mar estaba en calma cuando de repente el agua comenzó a hervir. Un rugido emergió desde las profundidades y el barco entero se estremeció. Luego vimos cómo la superficie se partía y aparecieron tentáculos del tamaño de torres. Los golpeaban contra la madera, arrancaban hombres de cubierta con una facilidad monstruosa. No era un animal, era una fuerza de la naturaleza, una furia con ojos. El mar entero parecía obedecerle. Algunos intentamos rezar, otros pelear. Yo me aferré al timón mientras veía cómo mi hermano era arrastrado al agua en un solo movimiento. Sus gritos se apagaron en segundos, tragados por un abismo oscuro y sin fondo. Dicen que el Kraken solo es un mito, pero yo lo vi y sé que no era una bestia común. Era un dios antiguo, furioso, que jamás quiso que navegáramos en su territorio, porque en esas aguas éramos intrusos, y los intrusos no sobreviven. Estas voces vienen de distintos mares, de distintas épocas, pero todas coinciden en algo. El océano nunca perdona. Se lleva lo que quiere, cuando quiere, y siempre deja una advertencia. Si un día escuchas un canto imposible en la bruma, o ves una luz hundiéndose en las aguas, recuerda estas historias, porque el océano no olvida, y tarde o temprano te recordará que nadie debe desafiar al mar. ¿Y tú, te atreverías a zarpar? No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las siguientes historias.